vamos a trazar el patrón de nuestro conejito. Este patrón lo vamos a hacer a mano alzada. Aunque tenemos las medidas de la proporción que nosotros queríamos, vamos a tratar de hacerlo un poco más libre para empezar. Este patrón es un poco más ancho de las proporciones que nosotros habíamos marcado. Le estamos dando un poco de espacio para que a la hora de cobrar volumen no se vea tan angostito. Por ejemplo, las orejas tenían que ser de 3 centímetros y las marcamos de aproximadamente 4.5, 4.8. Eso nos da espacio suficiente para que cobren volumen y no se vean tan delgadas. Este patrón es, como les decía, completamente a mano alzada, es muy libre, y si no se sienten tan cómodos con la mano alzada o con la asimetría, lo que pueden hacer es dividir el patrón por la mitad, cortar la mitad de su patrón y luego flipearlo para que las dos mitades estén a mano alzada pero completamente simétricas. En cuanto al material que estamos utilizando, este cartón se llama Caple. Es un cartón que es color craft de un lado y tiene una parte sulfatada del otro. A mí me gusta este porque se desgasta mucho menos y si hacemos varias piezas tiende a no corromperse mucho en las orillitas. Hay otros cartones que se ven muy bien al cortar, pero se van desgastando con más facilidad. Vamos a empezar a cortar nuestro patrón. Les recomiendo que para cortar utilicen un cúter, porque cuando cortamos las tijeras en ángulos cerrados como este, tendemos a maltratar el patrón al empujarlo para que la tijera entre y corte esa parte. Y con el cúter no tenemos ese problema. Como pueden ver, es una forma más libre de cortar. Recuerden hacerlo con seguridad. Aquí tenemos nuestro patrón. Es muy importante cuando estamos diseñando un patrón siempre tomar en cuenta el espacio de costura, que es de 5 milímetros de cada lado. Me tomé la libertad de trazar un patrón un poco más exacto, pero muy parecido al que teníamos a mano alzada, para respetar las reglas. Aquí está el patrón de nuestro conejito y aquí está el patrón de los ojos. Yo les recomiendo que si tienen el tiempo, se lo dediquen al patrón. Es la parte más importante de todo el proceso, ya que la pieza final no es nada si no existe un patrón. A mano alzada está bien para practicar o para familiarizarnos con la técnica, pero sí es importante que en el futuro le dediquen tiempo a sus patrones, ya que es el registro que dice que ustedes fabricaron estas piezas.